Todo comenzó con una risa. No era la risa que se comparte en los momentos felices, sino la que se lanza como una lanza, hiriente y cruel. Estaba en el escenario, rodeado de miradas expectantes, cuando el grito resonó en mi cabeza: «Nunca lo lograrás». Las palabras de mi madre, mi mayor apoyo, se disolvieron entre las voces de quienes dudaban de mí. La gente no lo sabía, pero esa risa fue el golpe más fuerte. En ese momento, mi corazón se paralizó y por un segundo el aire se volvió denso. No pude moverme ni un solo músculo. ¿Qué hago ahora? El mundo se desvaneció a mi alrededor mientras intentaba encontrar alguna forma de escapar de esa verdad dolorosa. Mi único deseo era desaparecer de la vista de todos. La respuesta de mis manos temblorosas, aferrándose al micrófono, fue la única señal de que aún estaba vivo. ¿Cómo pude haber llegado tan lejos para acabar así, frente a ellos? Después de lo sucedido, no podía entender qué había fallado. Mis sueños, mis esperanzas, todo se desmoronaba frente a mis ojos. Esa risa resonaba en mi mente, martillando cada pensamiento. Había creído que este momento sería diferente, que podría brillar. Pero la oscuridad me envolvía y sentía como si nadie más pudiera ver mi esfuerzo. En la sala vacía, apenas escuchaba mis propios pensamientos, ya que el eco de las palabras dolorosas llenaba mi cabeza. Cada vez que intentaba avanzar, caía más profundo en esa sensación de derrota, el reflejo de lo que soy ahora, deshecho de mis propias expectativas. Era demasiado doloroso. ¿Qué queda cuando todo lo que has construido se derrumba? ¿Es esto realmente el final? Las horas pasaron, pero no había descanso para mi mente. ¿Por qué me sentía tan vacío después de todo? No podía dejar de pensar en lo que había ocurrido, en la cruel indiferencia de quienes me rodeaban. Todo lo que había querido era ser aceptado, no ser una sombra, pero ¿quién podría aceptarme ahora después de este fracaso? En mi mente, las voces de la multitud se mezclaban con mi propia autocrítica. Me sentía cada vez más pequeño, como si la oscuridad me estuviera engullendo. No podía creer que el sueño por el que había luchado tanto ahora se redujera a este cruel rechazo. Mi pecho dolía, como si las palabras de ese momento estuvieran grabadas en mi piel. Tal vez nunca podría escapar de esa sombra que me había seguido toda la vida, pero algo dentro de mí me decía que aún había algo más, algo por descubrir. ¿Era eso posible? ¿Podría renacer de las cenizas de esta humillación? Mi mente no dejaba de repetirme las palabras de los que se habían burlado de mí. Me preguntaba si realmente valía la pena seguir intentándolo. Pero esa pregunta, tan dolorosa, despertó algo dentro de mí, algo que había estado dormido durante tanto tiempo. ¿Sería posible? ¿Podría cambiar mi destino si me levantaba ahora, con todo en contra? No tenía respuestas, solo la sensación de que algo tenía que suceder. Miré a mi alrededor, buscando consuelo, pero lo único que encontraba era el eco de mi frustración. Las luces del escenario parecían distantes, como si me miraran desde otro mundo. No estaba listo para rendirme aún. A pesar de la humillación, algo dentro de mí se rehusaba a ceder. ¿Sería el principio de mi resurgimiento? O, tal vez, esta derrota marcaría el fin de todo lo que había soñado. Al despertar de mis pensamientos, algo cambió. Era como si el dolor que me había consumido se transformara en algo más. Un suspiro profundo me envolvía, y aunque todo seguía igual, había algo diferente en el aire. La sensación de derrota no se había ido, pero ahora había una chispa, una leve llama que se negaba a apagarse. Ya no me sentía completamente perdido.
Tal vez había algo más allá de este momento, algo que no podía ver aún. Pero si algo había aprendido en ese breve instante de claridad, era que no podía seguir huyendo. Tenía que encontrar una salida, una forma de tomar control de mi vida, incluso si el camino parecía incierto. Mis manos, antes temblorosas, se cerraron en un puño decidido. ¿Sería esto el comienzo de algo nuevo? ¿O solo el suspiro final de lo que alguna vez quise ser? Un ruido de pasos rápidos me alcanzó. El aire estaba pesado, como si la noche misma quisiera apoderarse de mí. Miré a mi alrededor buscando alguna salida, pero solo vi sombras y puertas cerradas. El eco de las risas pasadas aún retumbaba en mi mente, y me sentí atrapado entre mis propios miedos y la amenaza que sentía. Al fondo, vi una figura que se movía con una rapidez inquietante. ¿Era él? No podía detenerme ahora, no con él tan cerca. Corrí, mi respiración se aceleró y mi cuerpo luchaba contra el agotamiento. La presión aumentaba y mis pensamientos se volvían más confusos. Sin embargo, un impulso me decía que debía seguir adelante, que lo único que podía hacer era correr. En el borde de la desesperación, una puerta se abrió frente a mí. ¿Sería la salida que tanto buscaba? Finalmente, llegué a un rincón donde pude detenerme. Mi respiración era irregular, mi cuerpo agotado por la carrera. Miré a mi alrededor, buscando algún refugio, pero solo encontraba más sombras. Me apoyé en la pared, sintiendo el frío de la piedra en mi espalda. Estaba confundido. Mi mente trataba de encontrar un camino, una salida, pero no veía más que obstáculos. ¿Por qué estaba huyendo? ¿De qué? La angustia me golpeaba cada vez más fuerte, pero de alguna forma mi cuerpo seguía en movimiento, como si algo más dentro de mí no quisiera rendirse. Escuché un susurro, como si alguien estuviera detrás de mí. ¿Era él? El miedo me envolvía, pero una nueva determinación se encendió dentro de mí. Tal vez no todo estaba perdido. Tal vez aún podía cambiar el rumbo. Entonces lo vi. Él estaba allí, parado al final del pasillo, observándome con una calma perturbadora. No necesitaba palabras para saber quién era. El aire a su alrededor parecía pesado, como si su presencia misma fuera una amenaza. «Pensé que podrías escapar», dijo con voz baja, cargada de desprecio. Cada palabra era una daga en mi mente, hiriéndome más que cualquier golpe físico. Mi instinto me decía que huir, pero algo en su mirada me retenía. ¿Qué quería de mí? ¿Qué haría si no obedecía? La tensión se hizo insoportable, y las sombras a su alrededor parecían acercarse aún más. La figura que antes parecía distante ahora dominaba la escena. Mi corazón latía fuerte en mi pecho. ¿Podría enfrentarme a él? ¿O esta sería la última vez que tendría una oportunidad de escapar? En ese momento escuché una voz conocida. «No puedes enfrentarte a él así, no aún», dijo Salomón, quien apareció de las sombras. Era mi mentor, el único que había creído en mí. Su tono era grave, como si supiera que estaba en un momento crítico. «Tienes que entender, Ethan, que esta batalla no se ganará con impulsos. Debes ser más inteligente. Hay secretos que aún no ves». Su mirada no era de reproche, sino de preocupación. Me acercó un paso y pude ver la profundidad de su conocimiento en sus ojos. «Este no es solo tu enemigo, es más grande, más peligroso». Sentí la presión de sus palabras, pero también su confianza en mí. ¿Sería capaz de aprender lo suficiente para enfrentarlo? ¿O esta batalla sería demasiado para mí? Las palabras de Salomón calaron hondo en mí. Sabía que no podía continuar con este viaje solo.
La incertidumbre me llenaba, pero también había algo nuevo. Una determinación naciendo en mi interior. No podía quedarme atrás. Mi camino no solo era enfrentar a Marek, sino también entender quién era realmente. Me giré hacia Salomón, mis ojos llenos de resolución. Voy a hacerlo, dije con voz firme, a pesar del miedo que aún corría por mis venas. Sabía que este sería un desafío más grande de lo que había imaginado. Pero ya no podía detenerme. La próxima etapa de mi viaje comenzaba ahora, con un solo paso. Mi destino aún no estaba sellado, pero estaba dispuesto a luchar por él. El ambiente parecía más tranquilo, como si el caos de las últimas horas estuviera quedando atrás. El sol comenzaba a ponerse, y una suave luz naranja iluminaba el camino. Estaba con Salomón. Había una calma extraña entre nosotros. Aunque su presencia siempre había sido un refugio, algo en su actitud hoy no era igual. Sus palabras, usualmente firmes, estaban llenas de vacilación. «Confía en mí, Ethan», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Había algo inquietante en su tono. Sentí que sus palabras no encajaban, como si algo estuviera fuera de lugar. Sus gestos eran rápidos, como si no quisiera que lo mirara demasiado. De repente, escuché un crujido en la distancia, algo que nos interrumpió. Mi instinto me decía que debía estar alerta. Salomón notó mi inquietud, pero solo se encogió de hombros. «No te preocupes, todo estará bien», aseguró. Pero su mirada evitaba la mía. Algo no estaba bien, pero aún no sabía qué era. Caminaron juntos por un rato, las palabras entre ellos cada vez más suaves. Salomón empezó a contar historias sobre su pasado, pero había algo en su voz que sonaba lejano, como si estuviera recordando algo más oscuro. «La vida nunca es tan clara como parece», dijo. Su tono era pensativo, como si estuviera buscando las palabras correctas. «Tú lo entiendes, ¿verdad? Todos tenemos secretos». Ethan lo miró con una mezcla de curiosidad y desconfianza. «Sí, pero ¿cómo puedo saber que puedo confiar en ti?», preguntó, sus palabras pesando en el aire. Salomón rió suavemente, sin mirarlo. «Confía en lo que sientes. Lo que sea que pase, no puedes quedarte en la oscuridad». Pero había algo en la manera en que lo dijo que no convenció a Ethan. Quizás había una verdad oculta en esas palabras, o quizás simplemente estaba buscando excusas para no ver lo que no quería enfrentar. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Era este el momento en que las piezas de su vida comenzaban a desmoronarse? De repente se detuvieron. Salomón dio un paso atrás, su rostro serio. «Lo que estás buscando no es lo que piensas, Ethan. A veces, el camino hacia la verdad es el más oscuro de todos». La frase le caló hondo. Ethan lo miró, confundido. «¿A qué te refieres?». Salomón suspiró mirando al horizonte, como si tomara aire antes de hablar. «Tú y yo somos similares, pero no de la manera que piensas. Tienes que entender que la vida no siempre se trata de lo que hacemos, sino de lo que estamos dispuestos a aceptar». Ethan no pudo evitar sentirse incómodo, como si las palabras de Salomón fueran un espejo de sus propios miedos. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó. La respuesta de Salomón fue una sonrisa amarga. «Quizás sea mejor que lo descubras por ti mismo». Y en ese momento, Ethan supo que algo estaba cambiando, algo que podría poner a prueba todo lo que creía saber. La traición llegó en un susurro, apenas perceptible. Salomón se giró, sacando algo de su túnica. «Lo siento, Ethan», murmuró, mientras algo frío y metálico brillaba en su mano. Ethan no pudo reaccionar a tiempo. Antes de que pudiera entender lo que estaba pasando,
Salomón le clavó la daga en el costado. El dolor fue inmediato, y la visión de Salomón, quien lo observaba sin expresión alguna, lo dejó sin palabras. «Esto es por tu propio bien», dijo, su tono monótono, como si no estuviera haciendo nada fuera de lo común. Ethan cayó al suelo. El aire se le escapó de los pulmones, y su mente intentaba procesar lo imposible. ¿Por qué? ¿Por qué él? La verdad, esa verdad amarga que había evitado todo el tiempo, le golpeó con fuerza. ¿Cuánto tiempo había estado ciego? El mundo de Ethan se desmoronó con el impacto de la traición. Apenas podía moverse. Su cuerpo estaba paralizado por el dolor, y la confusión lo envolvía como un manto. Salomón ya no estaba cerca. Había desaparecido entre las sombras. La fría hoja de la daga parecía arder en su carne, pero el dolor físico no era nada comparado con el dolor emocional. ¿Cómo podía confiar en alguien más? ¿Cómo podía seguir luchando si todo lo que había conocido ahora era una mentira? El pensamiento de venganza comenzaba a formarse, pero la verdad lo golpeó más fuerte. Ya no podía seguir huyendo. Esta era su lucha, y tendría que enfrentarse a ella, solo. Ethan respiró profundamente. El aire le quemaba en los pulmones. «¿Esto no es el final?», murmuró para sí mismo, mientras el dolor lo empujaba a levantarse. Ya no era el mismo. Su camino había cambiado para siempre. El dolor seguía punzando en su costado, pero la rabia comenzaba a reemplazarlo. Ethan caminaba a través del bosque, el aire frío cortándole la piel. La noche parecía más oscura que nunca, y el silencio era absoluto. Cada paso que daba, las preguntas aumentaban. ¿Por qué lo había traicionado Salomón? La imagen de su mentor, ahora enemigo, era una pesada carga en su mente. ¿Qué fue lo que realmente buscaba?, se preguntó, sintiendo el peso de las mentiras reveladas. Pero entre la niebla de la confusión, algo se formaba en su interior. Necesitaba respuestas. «Ya no voy a huir», se dijo en voz baja. Algo había cambiado en él, no solo su dolor, sino también su propósito. Aunque las respuestas parecían lejanas, Ethan sabía que su búsqueda ahora era más clara que nunca. Debía enfrentarse a lo que estaba por venir, sin importar lo que le costara. Salomón había dejado de ser su guía, y él tenía que encontrar su propio camino. Después de lo que pareció una eternidad, Ethan llegó a un claro. La vista del pequeño espacio vacío en medio del bosque le dio un respiro momentáneo. Pero su mente seguía llena de preguntas. ¿Por qué había sido tan fácil para Salomón traicionarlo? Un ruido lo hizo volver a la realidad y se giró rápidamente. De entre las sombras apareció una figura. «Pensé que te habías rendido», dijo una voz que no esperaba escuchar. Marcus, un viejo conocido, salió de la oscuridad con una sonrisa burlona. Ethan lo observó en silencio. «¿Qué haces aquí?», le preguntó, el resentimiento marcando cada palabra. «No todo es lo que parece», respondió Marcus, su voz llena de misterio. Aunque parecía haber una oferta de ayuda en sus palabras, algo en su mirada parecía ocultar algo más. Ethan sintió una oleada de desconfianza. No podía olvidarse de lo que había aprendido. Las personas que se acercan a él solo lo hacen para manipularlo o usarlo. ¿Podría confiar en él? ¿O esta sería solo otra trampa? Marcus caminó lentamente hacia Ethan, su mirada fija en él, como si estuviera evaluando cada uno de sus movimientos. «Te han dejado solo, ¿verdad?», dijo, casi como si disfrutara de la incomodidad de Ethan. «¿Qué sabes de mí?», Ethan replicó, sus palabras cargadas de desconfianza. «Sé más de lo que crees», respondió Marcus
dejando que el silencio entre ellos creara más tensión. Lo que no sabes es que tu camino nunca fue tuyo. Todo ha sido manipulado desde el principio. Ethan lo miró incapaz de entender. ¿Qué quieres decir?, preguntó, sin poder ocultar la confusión en su voz. Marcus sonrió, un gesto cruel y lleno de secretos. Salomón nunca fue lo que parecía. Todo fue parte de un plan, y tú fuiste una pieza más. Las palabras de Marcus resonaron en la mente de Ethan como un eco. ¿Todo lo que había hecho hasta ahora había sido en vano? ¿Había estado jugando en una partida cuyo objetivo no comprendía? La revelación era tan dolorosa como la daga que aún latía en su costado. El corazón de Ethan latió más rápido cuando Marcus avanzó hacia él, un brillo peligroso en sus ojos. Todo lo que has hecho, todo lo que has creído, ha sido parte de mi plan, dijo, con una calma que helaba la sangre. Ethan retrocedió, mirando las manos de Marcus en busca de alguna amenaza física. No lo hagas, susurró, el miedo comenzando a apoderarse de él. Pero Marcus no detuvo su avance. Sabes, Ethan, la vida no te da lo que deseas, te da lo que mereces. Y antes de que Ethan pudiera reaccionar, Marcus lo empujó al suelo. El impacto le quitó el aliento, y el dolor de su costado lo hizo gritar. Marcus se agachó cerca de él, sus ojos brillando con malicia. ¿Aún crees que puedes cambiar tu destino? La traición fue completa. Ethan ya no sabía en quién podía confiar. Su cuerpo temblaba, no solo por el dolor, sino por la abrumadora sensación de haber sido usado. El suelo bajo Ethan parecía hundirse mientras luchaba por levantarse. La revelación de Marcus lo había dejado sin aliento. La rabia, la confusión y el dolor se entrelazaban en su mente. ¿Cómo podía haber sido tan ciego? ¿Cómo había confiado en Salomón y en todo lo que había creído? La traición no solo había sido física, sino emocional, y eso era lo más difícil de soportar. Ethan se incorporó con dificultad. Sus manos temblorosas se aferraban al suelo mientras trataba de levantarse. Esto no puede ser el final, murmuró. Aunque sabía que las cosas nunca serían iguales, el dolor en su costado seguía intenso, pero algo más se había encendido en él. Una necesidad de venganza, de justicia, de redención. Punto. Voy a arreglar esto, se dijo a sí mismo, con una mirada que ya no mostraba dudas. El futuro ya no era incierto, su destino estaba claro. No sería una víctima más. Esta guerra no estaba perdida. La tensión estaba en el aire, tan densa que casi se podía tocar. Los pasos resonaban sobre el suelo húmedo, cada uno más fuerte que el anterior. Ethan respiraba con dificultad, el dolor de su herida aún agudo, pero el miedo había desaparecido, reemplazado por una feroz determinación. El sonido de los pasos se detenía, y todo quedó en silencio. Solo el latido de su corazón sonaba en sus oídos. Marcus apareció ante él, su figura recortada contra la penumbra. No hay vuelta atrás, Ethan, dijo con una voz fría. Esto no acaba hasta que uno de nosotros caiga. Las palabras flotaban en el aire, tensas y llenas de amenaza. Ethan se preparó, sus manos cerrándose en puños. La última batalla había comenzado, y todo lo que había sufrido lo había llevado a este momento. No importaba lo que le esperara, estaba listo para enfrentarlo. El sudor caía por su frente, y su respiración se aceleraba. Entonces una sombra se movió, y la colisión fue inminente. La lucha comenzó con un estrépito, el sonido del impacto retumbando en los muros cercanos. Ethan y Marcus se enfrentaron con furia. Cada golpe que Ethan daba era recibido con un bloqueo preciso por parte de Marcus,
quien parecía moverse con una calma que desbordaba confianza. «Tienes valor, pero eso no basta», dijo Marcus, esquivando un golpe que hubiera derribado a cualquier otra persona. «Lo que no entiendes es que el poder no se obtiene con el corazón, sino con la mente». Las palabras de Marcus eran afiladas y Ethan sintió que cada una de ellas lo atravesaba como una daga. «Basta de tus mentiras», gritó Ethan, lanzando un puñetazo directo a su rostro. Pero Marcus esquivó el golpe con una sonrisa cruel. «Crees que puedes ganar, pero esta batalla ya está perdida para ti». El intercambio de golpes era feroz, y la emoción se acumulaba rápidamente. La violencia aumentaba y el dolor se mezclaba con la ira. Ethan sabía que debía ganar, pero el precio de la victoria aún estaba por verse. En medio de la lucha algo cambió. Ethan escuchó un grito y cuando miró hacia su izquierda vio a Salomón. El mentor, el hombre que había sido su guía, estaba allí, parado, observando. Pero no era el mismo. Una sombra cruzó el rostro de Salomón y sus ojos brillaban con una luz extraña. «Ethan, todo lo que has hecho hasta ahora no ha sido suficiente», dijo. Su voz dura. La sorpresa lo paralizó por un instante. «No», susurró Ethan, los ojos llenos de incredulidad. «Tú estabas con él todo este tiempo». Salomón sonrió con tristeza. «La lección más importante es que no hay justicia, solo poder». El mundo de Ethan se desmoronó en ese instante. El hombre que lo había guiado y entrenado había estado manipulándolo todo el tiempo. La verdad era aún más cruel que la traición de Marcus. «Lo siento», dijo Salomón, y con un solo movimiento empujó a Ethan hacia Marcus, quien ya estaba listo para dar el golpe final. El golpe fue brutal. Ethan cayó al suelo, el aire escapándose de sus pulmones. La traición, el dolor y el miedo lo abrumaban. «¿Por qué?», susurró, mirando a Salomón, quien no respondió. La lluvia seguía cayendo con fuerza, como si el mundo mismo llorara por lo que acababa de suceder. Marcus avanzó, su figura imponente. «Esta es la lección final. Ethan, no hay lugar para los débiles». Pero Ethan, con la mirada fija, no se rindió. Aunque su cuerpo estaba destrozado, una última chispa de coraje se encendió dentro de él. «No me rendiré», murmuró con los dientes apretados, preparándose para la última batalla. Cada movimiento era doloroso, pero había algo en su interior que le decía que esta era su última oportunidad. Las sombras y la luz se entrelazaban a su alrededor, simbolizando su lucha interna y la batalla que estaba por librar. El viento comenzó a soplar con fuerza, como si el destino mismo estuviera observando. El silencio se apoderó del lugar cuando todo terminó. Ethan se levantó lentamente, sus heridas aún sangrando, pero su determinación nunca fue más clara. El viento azotaba su rostro, pero ya no le importaba. Había ganado, pero a un precio alto. Salomón y Marcus yacían caídos a sus pies. Sus vidas ya no importaban. Ethan respiró hondo, mirando las estrellas por encima de él. La guerra había terminado, pero su viaje aún no había concluido. El dolor, la traición y la pérdida lo habían cambiado para siempre. Ya no era el mismo hombre que había comenzado este viaje. Ahora, con un corazón más fuerte, Ethan miró hacia el horizonte, sabiendo que lo que le esperaba era aún incierto, pero dispuesto a enfrentarlo. La luz de las estrellas brillaba débilmente, como un recordatorio de que, incluso en la oscuridad, siempre hay esperanza. El aire estaba quieto. La lluvia había cesado, y la calma se había instalado en el lugar.
Todo parecía en silencio, como si el mundo estuviera respirando profundamente después de una tormenta. Ethan se quedó allí, de pie en medio de todo lo que había quedado atrás. Las sombras del combate, la traición y la pérdida se mezclaban en su mente. Miró al horizonte, sin saber qué esperar. Había perdido mucho, y aunque el peso de la victoria parecía pesado, la verdad era que ya nada volvería a ser lo mismo. El mundo se había transformado ante él, y solo quedaba una pregunta. ¿Quién era ahora, después de todo lo que había pasado? Mientras caminaba, Ethan pensaba en todo lo que había perdido. La imagen de Salomón lo seguía como una sombra. ¿Por qué?, susurraba para sí mismo, preguntándose si había sido tan fácil caer en sus mentiras. Su mente no podía evitar regresar a los momentos que compartieron, a las enseñanzas que una vez le dieron esperanza. Ahora solo quedaba el vacío y el dolor de la traición. Pero algo había cambiado en él. Ya no se sentía perdido ni impotente. El silencio era su único compañero mientras recordaba todo lo que había pasado. La verdad había sido brutal, pero también liberadora. El destino ya no era una carga, sino una oportunidad para decidir por sí mismo. En medio de su reflexión, Ethan sintió una presencia cerca de él. Giró lentamente y vio una figura que creía haber dejado atrás. Era Luca, herido, pero con la misma mirada decidida que antes. «No te dejé, nunca lo hice», dijo Luca, su voz débil pero firme. Ethan lo observó por un momento, sus pensamientos confundidos. «Pensé que te habías ido para siempre», respondió, su voz temblorosa por la emoción que había estado reteniendo. «Pensé que me habías traicionado». Luca dio un paso hacia él, con una sonrisa débil. «La vida no es tan sencilla, Ethan. A veces tenemos que perderlo todo para saber lo que realmente importa». En silencio, Ethan aceptó la verdad de Luca. Aunque las heridas aún no se curaban, el perdón ya estaba en el aire, flotando entre ellos. El viento susurraba mientras Ethan miraba el horizonte, donde el sol comenzaba a elevarse, bañando el paisaje con luz dorada. En su mente, las palabras de Salomón resonaban. La lección más importante es que no hay justicia, solo poder. Pero ahora Ethan entendía. El poder no estaba en la lucha, sino en la paz que uno encuentra dentro de sí mismo. A pesar de la traición, de las pérdidas, había algo en él que no se podía quebrar. «Lo aprendí demasiado tarde», murmuró Ethan, mirando al cielo. «Pero lo he aprendido», con una pequeña sonrisa triste. Ethan aceptó lo que había pasado. Salomón ya no era una sombra sobre él, sino un recuerdo lejano de quien podría haber sido. Ahora, él era el único responsable de su destino. El camino ante él estaba claro, pero aún lleno de desafíos. Ethan había aprendido a caminar solo, a no depender de los demás para su fuerza. Mientras avanzaba hacia el futuro, sus pasos eran más firmes, más seguros. La batalla había terminado, pero el viaje nunca se detendría. «Este es mi destino», pensó, y aunque el dolor aún lo acompañaba, ya no era lo que lo definía. El sol brillaba por encima de él como un faro de esperanza. Ethan levantó la vista y por primera vez en mucho tiempo sintió que podía mirar al futuro sin miedo. «No volveré a ser el mismo», dijo, con una voz llena de convicción. «Ahora soy quien decido ser». El silencio envolvía el mundo. Todo lo que Ethan había vivido parecía desvanecerse en el aire, como si nunca hubiera sido más que un suspiro. La sensación de alivio que experimentaba no era algo que pudiera tocar ni retener, sino una calma interna que le había sido difícil de alcanzar. El viento soplaba suavemente, y en su mente las imágenes del pasado se mezclaban.
Había sido un largo viaje, y al fin algo en su interior se sentía en paz. No había más ruido, solo la suavidad del momento. Miró hacia el horizonte, viendo cómo el mundo seguía su curso, como siempre lo había hecho. Ethan entendió, entonces, que la vida continuaba, pero que ya no era el mismo. La batalla interna había quedado atrás, y ahora la verdadera guerra era sobre lo que él elegiría hacer con lo que había aprendido. Con el tiempo, las cicatrices físicas de Ethan se curaron, pero las heridas emocionales fueron las que realmente dejaron su huella. A veces se encontraba en silencio, mirando al vacío, recordando todo lo que había perdido y lo que había ganado. Las personas que una vez lo habían traicionado, como Salomón, ya no tenían poder sobre él. Había aprendido que la verdadera fortaleza no provenía de las armas ni de la violencia, sino de la capacidad de levantarse después de caer, de perdonarse a uno mismo y de seguir adelante. Ethan sabía que aún quedaban desafíos por venir, pero ya no tenía miedo de enfrentarlos. La vida era suya para vivirla, no como alguien que huía de su destino, sino como alguien que lo tomaba con las manos firmes. La vida se había transformado de manera sutil, pero irreversible. Ethan se encontraba rodeado de nuevas amistades, personas que compartían su visión, su lucha y su esperanza. En sus ojos ya no había duda ni miedo, solo una convicción firme. A veces, cuando se encontraba en silencio, pensaba en los momentos de oscuridad, en los días de desesperación, y sentía una extraña gratitud. Esos momentos lo habían moldeado, lo habían hecho quien era. Luca volvió a su lado, ya no como un aliado caído, sino como un verdadero amigo. ¿Lo conseguimos?, le preguntó Ethan en voz baja. Luca sonrió suavemente, su rostro mostrando signos de un viaje compartido. Sí, Ethan, lo conseguimos. El futuro seguía siendo incierto, pero esta vez no estaba solo. En el final de este capítulo, Ethan entendió que la vida nunca se trata de huir o esperar que las cosas mejoren. El cambio no llega por accidente, sino a través de la acción, la decisión y el coraje. Recordó las palabras de su mentor, Salomón, aunque de una manera diferente ahora. La vida no era solo cuestión de poder, sino de las elecciones que uno hace, incluso en los momentos más oscuros. Siempre hay algo más por aprender, pensó, mientras caminaba por un sendero solitario. Sus pasos firmes. No sabía lo que el mañana le traería, pero ya no tenía miedo. El camino seguía, y él lo recorrería con la sabiduría que había ganado. Su vida era suya para decidir, y con eso, Ethan aceptó su lugar en el mundo, con la mente y el corazón libres. El último paso de Ethan resonó en su alma, no por lo que había dejado atrás, sino por lo que había ganado. Sabía que el viaje nunca terminaría realmente, que siempre habría desafíos, pérdidas y momentos de oscuridad. Pero en este instante, Ethan entendió que no se trataba de evitar esas sombras, sino de cómo uno se levantaba cuando caía. No solo sobreviví, pensó, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre él, me convertí en lo que siempre quise ser. El viento soplaba suavemente a su alrededor, como si el universo mismo hubiera reconocido su transformación. El futuro ya no era un enemigo, sino una oportunidad, y con una última mirada al cielo estrellado, Ethan comenzó a caminar hacia lo que vendría, listo para escribir su propia historia.